infecciones son S, R, P. ¿Qué significa? Sarampión, rubeola y parotiditis. Son las tres infecciones virales que todo el mundo seguramente ha escuchado hablar. A ver, ¿todo el mundo ha escuchado hablar de las paperas? Sí. ¿O no? Bueno, paperas yo creo que es bien común, esa tumefacción de las glándulas parótidas que dan los niños, ¿no? Esas son las paperas. Ni qué decir del sarampión, estamos... ha habido este año una epidemia de sarampión, cosa que ya estaba controlada el sarampión en Bolivia. Han vuelto, por eso es que se suspendieron las clases de los colegios. ¿Han escuchado ustedes en las noticias? ¿Por qué? Porque resurgió, era una enfermedad emergente el sarampión. Y la rubeola. Bueno, casos de rubeola siempre hay. Entonces, por eso en una sola clase se avanzan estos tres temas. Sarampión, rubeola y parotiditis. ¿Y por qué? Porque hay una vacuna, que es la SRP. Y esa vacuna cubre estas tres enfermedades. Se llama también la vacuna triple por tres enfermedades, triple viral. ¿Ya? La vacuna triple viral, que es dada por el CEDES, por el PAI, en forma gratuita, y cubre estas tres enfermedades, sarampión, rubeola y parotiditis, y se aplica a los 12 meses de vida. Y también hay dosis de refuerzo, pero la primera dosis a los 12 meses de vida. Entonces, por eso es que ya no había sarampión, ya no había paperas, ya no había rubeola, pero no todas las madres cumplen los esquemas de vacunación de los hijos. Pues por eso es que hay casos de sarampión, rubeola y parotiditis en algunas regiones. El sarampión ya estaba controlado, no había casos de sarampión. La meta era erradicar el sarampión, que ya no haya más, al igual que la viruela. Pero este año, como les decía, han surgido casos de sarampión. Entonces vamos a empezar con el virus de la parotiditis, que comúnmente produce la enfermedad llamada parotiditis, pero comúnmente se llama paperas, ¿ya? ¿Qué es las paperas? Como les decía, es la tumefacción de las glándulas parótidas. Entonces se inflaman las glándulas parótidas, lo que da lugar a que aparezca edematizado, ¿no? Como vemos acá, que puede ser unilateral o bilateral. Entonces, ¿qué son las paperas? Es una virosis, porque es una enfermedad producida por el agente etiológico, se llama virus de la parotiditis. Puede ser aguda o crónica, denota tumefacción de las glándulas parótidas o salivales. Puede estar localizado en una o en ambas, o sea, puede ser uni o bilateral, la tumefacción de las glándulas parótidas. ¿Cuál es el virus? El virus se llama virus de la parotiditis, pertenece a la familia Paramyxoviridae, género Paramyxovirus, tiene forma icosaédrica, o sea, esférica, mide de 90 a 300 nanómetros de diámetro y contiene como ácido nucleico RNA, ¿ya? El único hospedero es el ser humano, o sea, ustedes no van a escuchar hablar de parotiditis en los animales. Solamente el virus puede replicarse en el ser humano después de un periodo de incubación de que ingresa de 14 a 24 días. ¿Cómo se produce la patogenia de la enfermedad? O sea, ¿cómo es la cadena epidemiológica? ¿Cómo es la transmisión de la enfermedad? La persona enferma. Tenemos acá la persona enferma, donde está el virus. ¿Dónde está el virus? El virus está en las secreciones respiratorias.
y cómo ingresa al huésped susceptible o sano. Este es el hombre enfermo. Las gotitas de fluge ingresa por vía respiratoria. ¿Ya? Entonces, el virus se encuentra en la saliva, ingresa por vía aérea a las células del epitelio respiratorio del huésped susceptible, donde se multiplica o replica, y después pasa a la sangre, donde se produce un estado de viremia. O sea, a través de la sangre el virus va a ir a otros órganos. ¿Y a cuáles órganos va? Ya dijimos, a las glándulas salivales o glándulas parótidas, por eso es que se producen las paperas. Pero en algunos pacientes, bueno, en la mayoría de los pacientes solamente da paperas, glándulas parótidas inflamadas. Pero en algunos pacientes que no guardan reposo se puede complicar el cuadro, sobre todo en los niños, se va a los testículos. ¿Y qué produce? Orquioepididimitis. Se inflaman los testículos. Ese niño puede tener después dificultad para procrear, ¿no? Puede llegar a esterilidad. Puede ir al páncreas y producir pancreatitis, puede ir al sistema nervioso central y es uno de los virus que produce meningitis. Bueno, el ser humano, como dijimos, es el único huésped natural, se adquiere por contacto directo vía aérea, que ingresa a través de las gotitas de fluge del paciente enfermo a la vía respiratoria del paciente sano, y se presenta en niños, sobre todo de 5 a 15 años de edad. Ocurre también en menores de 4 años y mayores de 40, pero ahí es más complicado. Generalmente cuando presenta en los niños es un cuadro viral que es benigno, ¿no? Que se cura sin ninguna secuela, en la mayoría de los casos. Se presenta más en los hombres y se enferma una sola vez en la vida de paperas. O sea, el haberse enfermado deja inmunidad para toda la vida, ¿no? Una sola vez se enferma de paperas. ¿Cómo se presenta la enfermedad? 30 a 40% son asintomáticos. Ustedes me pueden decir, yo nunca me enfermé de paperas, pero ¿qué tal? Que hayan respirado el virus y se encuentren en ese 30 a 40% de asintomáticos. ¿Cómo vamos a saber eso? A ver, niña, usted dígame, ¿cómo va a saber si usted se enfermó o no de paperas? De parotiditis. ¿Puede saber usted? Lo primero que es característico de la parotiditis justamente la inflamación de las parótidas. Ya, eso es cuando usted está enferma. ¿Cómo va a saber si en su infancia usted se enfermó de parotiditis? ¿Exámenes serológicos? La veo ya distraído, por eso le pregunto. Exámenes serológicos de laboratorio, hay que sacar sangre. ¿Y qué se va a buscar? IgG, que es la cicatriz serológica, ¿no? Del 60 al 70% son sintomáticos, presentándose gravedad variable. ¿Cuál es la más frecuente? La parotiditis, las paperas, inflamación de las glándulas parótidas. Es infectante 6 días antes hasta 9 días después del cuadro clínico, es decir, que las gotitas de fluge de la persona enferma con paperas pueden tener al virus y contagiar la enfermedad antes y después del cuadro clínico. ¿Cómo es el periodo prodrómico? Dura 1 a 3 días, son de la gente que tiene síntomas, estamos hablando. Ya hemos dicho que un 30 a 40% pasa en forma asintomática y sin embargo queda inmune para toda su vida, porque el virus ingresó pero no produjo síntomas. Pero en el 70% que se presentan síntomas, aparece, como ya sabemos, las etapas de la enfermedad. Eso hemos hablado en todas las enfermedades, que toda enfermedad tiene un periodo de incubación, un periodo prodrómico, un periodo de estado y un periodo de recuperación, ¿no? Todas las enfermedades. En este periodo prodrómico, el paciente presenta signos o síntomas, pero ¿cuál es la característica? De que son totalmente inespecíficos. Entonces, ¿qué es lo que
tiene el niño? Anorexia, cefaleas, febrícula, malestar general. Ya les he dicho, todas las enfermedades virales son parecidas en su periodo prodrómico, ¿no? Entonces, aquí podemos decir es una gripe, es un resfrío, es un dengue, cualquier cosa podemos decir. ¿Por qué? Porque son signos y síntomas inespecíficos. En el periodo de estado ya se presenta algún signo específico que nos hace pensar en la enfermedad correspondiente, ¿no? Ya aparece la fiebre, 38 a 39 grados, y empieza la tumefacción de las glándulas parótidas. Ya se empiezan a inflamar las glándulas parótidas y tiene odinofagia el paciente, dificultad, dolor para tragar. Y entonces aparece así. Después de 1 a 4 días se observa agrandamiento de la glándula parótida, que puede ser, como les dije al principio, unilateral en un solo lado o puede ser bilateral en ambos lados. Pero hay tumefacción de las glándulas parótidas. Su máximo alcanza el 8º día y puede durar la enfermedad hasta 2 semanas, ¿no? El dolor es intenso, que se exacerba con alimentos ácidos o muy condimentados. Por eso la dieta blanda es importante. No ácidos, no picantes. ¿Por qué? Porque duele, ¿no? Las glándulas parótidas. Bueno, en la mayoría de las personas solamente se manifiesta con la tumefacción de las glándulas parótidas y después entra el paciente al periodo de recuperación y se cura, queda inmunizado para toda su vida. Pero como les decía, hay un porcentaje menor de pacientes que sufren complicaciones, como por ejemplo, el virus se puede ir al sistema nervioso central y producir meningitis viral. Ya ustedes saben, la tríada típica de la meningitis: cefalea, rigidez de nuca, fiebre y a veces náuseas y vómitos. O puede irse a los testículos y, como les decía, producir epididimitis, o a los ovarios también en las niñas, producir ovaritis, o al páncreas y producir pancreatitis. Bueno, la meningitis, ya ustedes saben, se observa en el 10% más bien solamente de los casos, donde después de 3 a 10 días se puede presentar la cefalea típica de una meningitis, náuseas, vómitos, fiebre, signos meníngeos, puede haber alteración de la conciencia, o sea, todo lo típico de una meningitis. 30 a 50% ocurre en los escolares. ¿Por qué? Porque justamente por el mecanismo de transmisión, que es a través de las gotitas de flujo. Si yo hago un estudio citoquímico y bacteriológico del líquido cefalorraquídeo, ¿ese líquido va a ser claro o va a ser turbio? ¿Qué? Claro, va a ser ligeramente opalescente. ¿Por qué? Porque no es bacteria, es un virus. En las bacterias hay gran cantidad de proteínas y de leucocitos. Aquí hay inflamación de los testículos en el niño, ¿ya? Entonces, fíjense, de parotiditis se va a los testículos y produce orquioepididimitis. La orquioepididimitis en 3 a 38% de los más grandecitos postpuberales. Evoluciona durante la primera semana, hay aumento también de la temperatura, o sea, hay fiebre, náuseas, vómitos, dolor en el hipogastrio y dolor e hipersensibilidad a nivel de los testículos. Puede ser en un solo testículo o puede ser en ambos. Entonces, ¿qué es lo que recomienda el médico que ha sufrido a un niño que ha sufrido así de parotiditis y que se ha complicado con una orquioepididimitis de reposo? Ese niño no puede estar saltando, no puede estar correteando, jugando, porque se complica el cuadro y puede llevar a esterilidad, ¿ya? Y por último tenemos otra complicación, que es la pancreatitis, que es menos frecuente. Hay dolor en el epigastrio, hay náuseas, vómitos, malestar general, pero es de evolución benigna esta pancreatitis. Puede haber elevación de la amilasa. Ustedes saben que la enzima amilasa es una enzima que se eleva en pacientes donde el páncreas no está funcionando bien.
¿no? Es lo único que nos dice, además de algunos signos y síntomas característicos. Bueno, ya hemos visto las complicaciones que son la encefalitis o meningitis. Es benigno y el tratamiento es sintomático. La esterilidad en la orquioepididimitis es muy baja, la frecuencia entre 0 a 2%. Generalmente es en aquel, cuando los testículos ambos se inflaman, no solamente uno, cuando es bilateral. En el caso de las infecciones a nivel del sistema nervioso puede quedar el niño con hipoacusia, o sea, con sordera. Es muy rara, pero es secundaria a una laberingitis. Se produce hacia la segunda semana de resuelta la parotiditis y puede ser unilateral, ¿no? O sea, en un solo oído. Esas son las secuelas que pueden quedar después de haberse enfermado de parotiditis. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad? 1. ¿Qué pesa más? ¿La clínica, el laboratorio o la epidemiología? La clínica, chicos, la clínica. Tumefacción de las glándulas parótidas. ¿Qué médico no va a reconocer eso? Sobre todo si estamos en el 60% de pacientes sintomáticos, ¿no? La clínica es importante y también la epidemiología, porque si en un curso hay un paciente con tumefacción de glándulas parótidas, o sea, con paperas, y hay otro que aparece con signos y síntomas característicos, por nexo epidemiológico decimos hay una epidemia de paperas, ¿no? El virus se puede aislar 2 o 3 días antes del cuadro clínico, pero en la primera y segunda semana se hace cultivo en células vivas como embrión de pollo o células de riñón de mono, ya saben todos ustedes eso, y la muestra va a ser de acuerdo a la localización de la infección. Puede ser saliva cuando es solamente tumefacción de las glándulas parótidas, sangre cuando ya es un proceso más complicado, orina o líquido cefalorraquídeo en el caso de que sea una meningitis. ¿Cómo es el pronóstico de la enfermedad? El pronóstico de parotiditis en la infancia es excelente, mejor es que se enferme en la infancia y no cuando es ya de su edad de ustedes, por ejemplo, puede haber ya una complicación. En cambio en los niños es mejor que se enferme en la infancia, así queda inmunizado para toda su vida, ¿ya? Esta infección confiere inmunidad permanente, lo que les decía, una sola vez uno se enferma en la vida y queda inmunizado. En embarazadas existe alta probabilidad de muerte fetal, sobre todo cuando se infecta en el primer trimestre. Si una embarazada se infecta durante el primer trimestre de embarazo, cuando hay la organogénesis, es decir, la formación de los órganos, están en plena formación de órganos, entonces puede que haya alta probabilidad de que el feto se muera y no llegue a término. Y si la infección es durante el segundo trimestre, ese niño puede nacer, pero tiene bajo peso al nacer, ¿ya? Entonces, ese es el pronóstico de haberse enfermado de paperas. O sea, cuando lleguen ustedes hoy día a su casa, van a preguntar a su madre, ¿alguna vez me dio paperas? Y si ella dice no, entonces no quiere decir que ustedes estén en el 60% que presenta sintomatología. Hay un 40% que no presenta, que es asintomáticos, pero sí han presentado la enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento? No hay terapia antiviral específica, o sea, como es una infección viral, el tratamiento es sintomático. Si tiene fiebre, un antifebril. Si tiene dolor, un analgésico. Si tiene náuseas, vómitos, un antiemético, ¿no? El tratamiento de apoyo, manejo sintomático, reposo, sobre todo en la fase aguda. Si hay fiebre y dolor, acetaminofeno o ibuprofeno, el acetaminofeno es el paracetamol, compresas frías o tibias en las parótidas tumefactas para que desinflame, evitar, esto ya respecto a la dieta, evitar condimentos y sustancias ácidas como los cítricos, porque eso produce dolor, porque hay odinofagia. Cuando hay pancreatitis o encefalitis o meningitis, el tratamiento es sintomático. Entonces, cuando hay orquioepididimitis, hay que dar esteroides porque eso desinflama el cuadro, ¿no? Como la prednisona, la hidrocortisona, para desinflamar
a los testículos. ¿Cómo podemos prevenir la parotiditis? Existe transferencia placentaria de anticuerpos de madre al producto. O sea, una madre que tiene anticuerpos, que ha enfermado de paperas, puede transferir, pero dura solamente 6 meses. Ustedes saben que la sangre de la madre en el bebé solamente dura 6 meses. Ya después el bebé empieza a producir su propia sangre. Si la madre ha tenido anticuerpos, le pasa, pero después de los 6 meses ya no va a tener inmunidad el bebé. Inmunización activa, la vacuna, que ya dijimos, puede estar sola o junto con la vacuna del sarampión. En Bolivia se aplica juntas. SRP, sarampión, rubiola y parotiditis, a partir del primer año de vida. Se recomienda una segunda dosis a los 4 o 6 años. Esa es una dosis de refuerzo, ¿no? Para evitar que las paperas ya en una edad adulta donde puede haber más complicaciones. ¿Se entendió lo que es la parotiditis, chicos? ¿Se entendió que la parotiditis es las paperas? Producida por el virus de las paperas. Sí, no se llama virus de las paperas, se llama virus de la parotiditis. Y que la forma más característica es la inflamación de las glándulas parótidas, pero se puede complicar en algunos casos con meningitis o meningoencefalitis, con pancreatitis, con orquioepididimitis, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces ahora el virus del sarampión. ¿Han escuchado hablar últimamente, hace 2, 3, 4, 5 meses, de la epidemia que hay de sarampión? ¿Han escuchado hablar o no? Por eso es que los niños no volvieron a clases cuando se debía, porque habían casos de sarampión. En las vacaciones invernales no volvieron porque habían casos de sarampión. ¿Y qué es el sarampión? Es una enfermedad exantemática. ¿Qué significa exantemática? Que se producen exantemas. ¿Qué es exantema? Aparecen puntitos en la piel por fuera, exantema. Cuando se habla de enantema, enantema es por dentro, ¿ya? Manchas rojas por dentro. Esto es un exantema. Igualito es la varicela, pero tiene una diferencia con la varicela. Ya hemos avanzado la varicela. ¿Cómo avanza el exantema en la varicela? Mácula, pápula, pústula, se llena de pus y después aparece me rasco y aparece la cosa. Eso es la varicela, pero el sarampión solamente es mácula y pápula, no evoluciona pústula ni costa, ¿ya? Es una enfermedad endemoepidémica. ¿Por qué? Porque donde hay un caso, por la facilidad que hay en la transmisión por vía aérea, exactamente idéntica a las paperas, ¿ya? Tiene gran poder de difusión. Se caracteriza primero porque el niño presenta síntomas respiratorios. Al ingresar al huésped susceptible por vía aérea, el virus se replica en las células del epitelio respiratorio y entonces presenta síntomas respiratorios, como por ejemplo coriza. ¿Qué es coriza? Coriza nasal, ¿qué es? ¿No se acuerdan? Coriza nasal. Rinorrea, ¿qué es rinorrea? Tampoco. Secreción nasal, ¿no es cierto? Tos, coriza nasal, conjuntivitis. ¿Saben qué es conjuntivitis? Ojo rojo, ¿no? Exantema maculopapular, exantema maculopapular, y está con rojo ahí las manchas de Koplik. Esas manchas de Koplik que aparecen en el sarampión son patognomónicas. A ver, joven, de gorra, ¿qué significa patognomónico? Característico del sarampión, joven. Cuando usted escucha hablar patognomónico, quiere decir característico, así como hemos hablado en la rabia. ¿Qué era característico en la rabia? Los corpúsculos de Negri. Eso es patognomónico de la rabia.
Después las células guía es patognomónico ¿de qué? De Gardnerella vaginalis. Pero las manchas de Koplik es patognomónico de sarampión, ¿ya? Entonces, el sarampión tiene un periodo de incubación de 7 a 18 días. Desde que ingresa el virus por la vía respiratoria, pasan entre 7 a 18 días de manifestarse los síntomas. Los síntomas de la enfermedad se observan 9 a 11 días después de la exposición. Se presenta tos, rinitis, conjuntivitis, fiebre, fotofobia, o sea que el niño no puede ver la luz. La infectividad de esta enfermedad es máxima a lo largo de este periodo, o sea que el niño contagia, ¿no? A través de cuando está con su enfermedad. Después de 1 o 3 días de la enfermedad aparecen las típicas lesiones, que son máculas y pápulas, ¿no? De las membranas mucosas, y también aparecen las manchas de Koplik. ¿Qué son las manchas de Koplik? Son unas manchas blancas que ahorita vamos a ver que aparecen en la boca, ¿ya? Parecida al Muguet, pero más pequeñitas, ¿no? Sobre todo en la mucosa bucal, no en la lengua, ¿ya? Diagnóstico, eso es patognomónico, eso es diagnóstico de sarampión. Entonces, aparecen esos puntitos que son las manchas de Koplik. Cuando hay epidemia de sarampión y viene un niño con síntomas de tos, coriza nasal, rinorrea, conjuntivitis, le hago abrir la boca y veo estas manchas, son las manchas de Koplik. Diagnóstico seguro de sarampión. Después, entre los 12 y 24 horas de que aparecen las manchas de Koplik, empieza recién a aparecer el exantema. O sea, se llena de granitos el bebé, pero ¿dónde empieza? Empieza en la cara o detrás de las orejas. Es zona retroauricular, se dice, ¿no? Empieza ahí y empieza a descender, ¿ya? Son el exantema típico máculo-papular, o sea, máculo y pápula. Del sarampión debajo de detrás de las orejas, el cual se extiende por todo el cuerpo. A medida que pasan los días va bajando. El exantema es mácula y pápula y puede ser muy extenso. Tarda de 1 a 2 días en cubrir todo el cuerpo. Ahorita vamos a ver cómo es que se manifiesta. Creo que tengo aquí. ¿Cómo es que se manifiesta el sarampión? Fíjense, el primer día aparece la cara. Ahí empiezan las máculas y pápulas y parte del tronco superior, unas cuantas, y los miembros superiores, unas cuantas. A los 3 días, esta es al tercer día, se llena la cara, ahí aparecen en mayor cantidad las máculas y pápulas en el resto del cuerpo. Así es el sarampión. O sea, es un exantema máculo papular, máculas y pápulas, exantema máculo papular que confluyen. ¿Qué quiere decir? Que esas máculas y pápulas se juntan, confluyen, se juntan formando manchas más grandes, a diferencia de lo que es la rubeola. Entonces quiero que lo tengan ustedes bien clarito esto, porque ustedes van a ser médicos y va a ir un paciente a su consultorio, doctor, y le va a decir, tengo a mi hijo con estas máculas, no va a decir la madre así, con estas manchitas. Y entonces ustedes van a ver, ¿hace cuántos días que está así? Ayer aparecieron, va a estar así. A ver, esperemos. Segundo y tercer día se llena, aparece así, o sea, esas máculas y pápulas confluyen, ¿me dejo entender? Se reúnen formando más grandes, ¿ya? Entonces, a ver, el sarampión ingresa por la vía respiratoria, la puerta de entrada es la orofaringe, o sea, por la vía respiratoria. O sea, el niño al tener el exantema le pica, empieza a rascarse y deja
al virus en el medio ambiente. Y entonces al estar en el medio ambiente, ingresa al sano por vía, respira ese aire contaminado con virus, ingresa por vía respiratoria. Se replica en las células de vías superiores, se difunde una vez que sale gran cantidad de virus como resultado de la replicación, se difunde por la sangre y los vasos linfáticos, son transportados por las células del sistema retículo endotelial y se libera el virus, produciendo una viremia secundaria. El virus se desarrolla en los macrófagos, de ahí va al aparato respiratorio, de ahí el periodo catarral que tiene el niño al inicio, es decir, que aparece con la rinorrea, la tos, puede haber aquí la conjuntivitis, después recién aparece la erupción o el exantema y evoluciona como mácula, pápula y después dejan los virus en el medio ambiente. Entonces, ese es el ciclo biológico del sarampión. Entonces, este virus del sarampión puede afectar a los linfocitos B. Generalmente, cuando afecta a los linfocitos B, que son nuestras células de defensa, se va a producir este típico exantema. Si ustedes a mí me hablan de sarampión, yo me imagino que el niño está con exantema. ¿Me dejo entender? El sarampión típico es exantemático, es una enfermedad exantemática. Pero en algunos casos ese virus puede afectar a los linfocitos T. Entonces ahí es más grave. Se va a los pulmones y produce la neumonía de curso fatal, grave. Se llama neumonía de Hedge. ¿Ya? Eso es en algunos casos cuando el sarampión se complica. Produce la neumonía de Hedge. Entonces, el sarampión tiene diferentes formas resumiendo, tiene diferentes formas de manifestarse. El más típico y característico es el sarampión típico, donde después de un periodo de incubación de 10 días de que ingresa el virus por el aparato respiratorio, empieza el periodo catarral que dura más o menos 4 días, con rinorrea, tos, fiebre, conjuntivitis. Después aparecen las manchas de Koplik y que es un enantema bucal. ¿Se entiende la diferencia entre enantema y exantema? Enantema es dentro del cuerpo, exantema es fuera del cuerpo. Entonces, primero aparece el enantema bucal, que son las manchas de Koplik, ¿no? Y después recién aparece el exantema característico. Y el sarampión, también hay un grupo de pacientes que no pueden presentar este sarampión típico. Ustedes tal vez me dicen, no, nunca enfermé de sarampión. De repente no, pero también de repente han sufrido este cuadro leve o atípico, donde solamente se tiene fiebre y pueden faltar estos síntomas típicos. ¿Me dejo entender? Solamente hayan tenido fiebre, ay, mi hijito está con fiebre, se le revisa todo y no tiene nada y después de 3-4 días desaparece y está bien. Ha pasado por una virosis, una enfermedad viral que no sabemos cuál es porque no hemos hecho el análisis. Y ya dijimos que cuando afecta a los linfocitos T, se produce la forma grave del sarampión, ¿no? Donde se presenta una neumonía de Hedge. Generalmente se produce a los que tienen deficiencia de inmunidad, o sea, los inmunodeprimidos, ¿no? Donde da la neumonía de Hedge. ¿Está claro, chicos? Esas son las formas en las cuales puede presentarse el sarampión. Lo más común es este sarampión típico, que a ninguno de ustedes como médicos puede pasar desapercibido porque es típico. Que aparezca primero un cuadro gripal y después se manifieste las manchas de Koplik, el exantema, característico máculo-papular, que aparece en la región retroauricular, la cara, y va descendiendo y al tercer día se llena, ¿no? Se llena, ¿no? Como dijimos acá. Primer día aparece solo en la parte de arriba. Tercer día se llena. Entonces, las manchas de Koplik ya dijimos que son esos puntitos blancos patognomónicos del sarampión, ¿no?
que no pueden ustedes dejar de ver las manchas de Copley cuando sospechen de sarampión, ¿no? Entonces ustedes van a ver algunos signos y síntomas, ya son las máculas y pápulas que se confluyen, se juntan. Puede haber conjuntivitis, fiebre, y es así que aparecen exantema maculopapular pero no evoluciona hacia costra como la varicela, ¿ya? No hay pústula ni hay costra, maculopapular que se confluye. Bueno, ¿y qué características tiene el sarampión hablando de la epidemiología? También deja inmunidad permanente. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir al dejar inmunidad permanente? Solamente una vez en la vida uno se enferma de sarampión y queda inmunizado en forma natural para toda la vida. ¿Ya? Entonces, el contagio es la rinofaringe o la vía conjuntival. Es en lugares donde hay hacinamiento y hay una persona enferma. Por ejemplo, ¿dónde? En los colegios, en el entorno familiar, ¿no? Deja inmunidad para toda la vida. El agente causal es el virus del sarampión, que pertenece a la familia Morbillivirus, familia de los paranixovirus. La madre puede transmitir, la madre que ha enfermado de sarampión tiene en su sangre anticuerpos IgG contra el virus del sarampión, ¿no es cierto? Si deja inmunidad para toda la vida. Y esa misma sangre pasa al bebé. Y entonces, si pasa al bebé esa misma sangre, entonces ese bebé durante los 6 primeros meses está inmunizado, naturalmente por sangre de la madre, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Queda inmunizado el bebé? Sí. Por 6 meses. ¿Por qué por solo 6 meses? ¿Por qué? Por la leche materna. Porque después de 6 meses ya no tiene sangre de la madre, ¿no? Por la vía transplacentaria, el recién nacido nace con sangre de su madre y va a tener los mismos anticuerpos que la madre. Pero después se elimina eso porque el bebé empieza a formar su propia sangre. Entonces ya queda, después de los 6 meses va a quedar libre de los anticuerpos y entonces puede ser susceptible a enfermarse con cualquier enfermedad que no tenga anticuerpos de la madre. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo se complica el sarampión? Ya dijimos, la neumonía de Hedge, además que puede haber complicaciones bacterianas al rascarse, ¿no? O puede tener otitis, bronquitis, bronconeumonías, encefalitis, 1 por cada 1000 casos. El diagnóstico, si nos basamos en la clínica, el laboratorio y la epidemiología, ¿cuál vale más? Clínica. La clínica es característica. Yo creo que nadie va a pedir análisis para sarampión cuando vea un caso de sarampión. Es característico y además si estamos en época de sarampión, en epidemia de sarampión por nexo epidemiológico, cualquier patología similar se dice es sarampión. Solamente se pide laboratorio para confirmar el diagnóstico. En el periodo agudo inicial de la enfermedad se pide métodos directos, PCR. Pero para saber, por ejemplo, aquí queremos saber si tenemos anticuerpos, si alguna vez nos hemos enfermado de sarampión, ¿qué vamos a pedir? Serología, IgG, ¿no? Y ahí veremos quiénes estamos protegidos de por vida y quiénes estamos expuestos a cualquier enfermedad, ¿no? La parte epidemiológica es importante. Y como les decía, la profilaxis es por la SRP. ¿Qué es la SRP? La triple viral, sarampión, rubéola y parotiditis. ¿Cuándo se aplica? Al año de vida y dosis de refuerzo a los 4 o 5 años, ¿no? Pero el que quiere comprarse la vacuna, también hay una vacuna única que es solamente para sarampión, ¿ya? En casos de epidemia. Bueno, ahora vamos por el último virus de la clase, que es el virus de la rubéola. ¿Han escuchado hablar, chicos, de rubéola ustedes? ¿Usted ha escuchado hablar de rubéola? ¿Qué es para usted la rubéola? ¿Cómo se imagina que va a ir un paciente con rubéola a su consultorio? ¿No? ¿Nadie tiene idea qué es la rubéola? ¿Ah?
Similar al sarampión, también es una enfermedad exantemática, igual que la varicela, el sarampión. La rubeola también aparece mácula y pápula, llega solamente aquí. Pero en el caso del sarampión, estas máculas y pápulas confluyen, se juntan y se vuelven manchas más grandes. En cambio, en la rubeola, estas máculas y pápulas son separadas, aisladas, son puntiformes. Esa es la diferencia clínica, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los sinónimos de la rubeola? Si ustedes no han escuchado hablar como rubeola, alfombrilla. A veces se dice sarampión alemán, porque es más corto y menos peligroso que el sarampión. Sarampión de los 3 días, porque duran menos tiempo que el sarampión. Es un virus que tiene ARN, pertenece a la familia Togaviridae y el género Rubivirus. Esa es la taxonomía del virus de la rubeola. Entonces, ¿qué es la rubeola? Es una enfermedad viral benigna en la infancia. En la infancia es benigna. Todas estas enfermedades es mejor enfermarse cuando se es niño, porque pasan como un proceso viral que deja inmunidad para toda su vida, ¿no? Febril, que se caracteriza por una erupción, ya dijimos, es un exantema maculopapular puntiforme difuso, esa es la diferencia con el sarampión. Punto. ¿Y cómo era el sarampión? Confluyentes, se juntan. En cambio aquí son puntiformes, ¿ya? Que a veces se asemeja al sarampión o a la escarlatina, que es producida por el Streptococcus pyogenes. Una de las características de la erupción de la rubeola es el aspecto puntiforme de las máculas, como les dije. No confluyen, que las diferencia de las otras enfermedades eruptivas. Lo grave, o sea, ese es el sarampión, o que es la rubeola que da en los niños. Lo grave es que una mujer embarazada se enferme de sarampión. O sea, es mejor que dé en la infancia. Si no da en la infancia, las mujeres que se embarazan corren el riesgo de infectarse el primer trimestre, sobre todo de gestación, cuando es el periodo de la organogénesis. Entonces, ahí el virus de la rubeola va a ir a afectar diferentes órganos, como ser el corazón, puede afectar el sistema nervioso y pueden nacer los niños con secuelas, ¿ya? Que vamos a ver después. Bueno, el agente infeccioso, ya hemos dicho, es el virus de la rubeola, que pertenece al género Rubivirus, de la familia Togaviridae. El único reservorio, aquí no participan animales, es el hombre. O sea, solamente el hombre se enferma y es hospedero del virus de la rubeola. Todo el mundo hay casos de sarampión, en todo el mundo. Pero es estacional, es más, se presentan casos en época de frío. ¿Por qué? Por el mecanismo de transmisión que es respiratorio, ¿no? Como cualquier enfermedad respiratoria, la fuente de infección son las gotitas de flujo, ¿no? Entonces, aquí tenemos la puerta de entrada es la vía aérea, ingresa al epitelio respiratorio donde se replica el virus, de ahí llega a los ganglios, de los ganglios pasa a la sangre, produciendo un periodo de viremia, y de ahí el virus se va a localizar a la piel y a la mucosa respiratoria. Por eso los síntomas iniciales son parecidos al sarampión también. Rinorrea, síntomas respiratorios. Y aquí están las dos formas de manifestarse de la rubeola. Ya hemos dicho, cuando da a los niños, a las mujeres no embarazadas y a los varones a cualquier edad, es una enfermedad benigna. Lo grave está cuando la enfermedad afecta a la embarazada, sobre todo en el primer trimestre de embarazo. El virus atraviesa la placenta e infecta al embrión. Entonces, al infectar al embrión, hace que no se desarrollen bien los órganos, naciendo con anomalías congénitas. Primero vamos a ver cómo se manifiesta en los niños, en los hombres y en las mujeres no embarazadas. El periodo prodrómico, que es al inicio, dura
1 a 2 días y aparece como cualquier enfermedad que ingresa por vía respiratoria, igual que el sarampión, síntomas catarrales, y lo característico que no tiene el sarampión son las adenitis, o sea, las adenopatías, ganglios retroauriculares inflamados. Eso casi no tiene el sarampión ni la varicela. Entonces, las adenitis retroauriculares, cervicales, posteriores, o sea, hay adenopatías, ¿no? Y el niño aparece con fiebre. Después aparece el exantema, que dura 3 o 4 días, es más corto que el sarampión. Y la fiebre puede seguir o desaparecer, y el exantema es de diferente forma, iniciándose lo mismo detrás de las orejas y la cara, y rápidamente se extiende hasta el tronco y el resto del cuerpo, pero es diferente al sarampión. Ahorita vamos a ver cómo es la diferencia con el sarampión. Ya hemos dicho que ese exantema no tiende a juntarse, sino son manchitas separadas, aisladas, ¿no? Pero las adenopatías persisten. Esa es una característica clínica que ustedes deben tomar en cuenta cuando hagan diagnóstico diferencial entre estas enfermedades exantemáticas. Las adenopatías, importantísimo en la rubeola. Fíjense cómo es el exantema en la rubeola. Aparece el primer día en la cara y también miembros superiores y tronco, pero nada en los miembros inferiores. Hasta ahí podemos decir sarampión, ¿no es cierto? Pero ¿cómo es el sarampión al tercer día? Se llena, confluyen, se llena todo. O sea, aparece, exacerba el exantema. En cambio, en la rubeola, el tercer día ya desaparece y aparecen en miembros superiores e inferiores, pero ya en la cara ya casi no tiene. Entonces, esa es una diferencia. ¿Se diferencia o no se diferencia? Entonces, ustedes deben decirle cuando sean médicos y vaya el niño a su consultorio, entonces tienen que preguntar y jugar bien con los días, como en todas estas enfermedades, ¿no? ¿Cuándo han aparecido los exantemas? ¿Cuándo? Entonces la madre tiene que decir hace 2 días, 3 días. A ver, me avisa cómo está mañana. Si confluye al tercer día es sarampión. Si no confluye, si desaparecen, es rubeola, ¿no? Entonces aparecen así el exantema, así puntiforme, ¿no? El riesgo es la rubeola congénita. Ya hemos dicho que cuando la madre se enferma en el primer trimestre de embarazo, ese niño puede nacer con sordera, con retraso mental porque afecta al sistema nervioso. Ya hemos dicho, está en periodo de organogénesis. Entonces, al afectar al sistema nervioso, nace con microcefalia, el cerebro no llega a desarrollar y por lo tanto aparece con retraso mental. Aparece también con alteraciones en los ojos, como el glaucoma, que es un aumento de la presión del ojo, ¿no? Con cataratas y con cardiopatías. Ese niño sale con alteraciones en el corazón. Eso es lo más grave cuando afecta en el primer trimestre de embarazo, porque es el periodo de organogénesis. En el segundo trimestre, si se infecta a la madre, 1 por 2.000 casos puede presentar alguna alteración. Casi no, porque ya están formados los órganos. Y puede presentar púrpura, trombocitopénica, hepatitis o anemia hemolítica. En el tercer trimestre ya los órganos están formados, ya no hay malformaciones fetales. ¿Está claro eso? Bueno, entonces, el síndrome de rubeola congénita se caracteriza por alteraciones en el sistema nervioso, vuelvo a repetir, donde el cerebro no llega a desarrollar, hay microcefalia y hay retraso mental. Alteraciones en el corazón, donde se producen cardiopatías, y en los ojos, cataratas o también glaucoma. ¿Ya? Esas son las alteraciones. Ese es un cerebro normal, el desarrollo de un cerebro normal, y aquel es microcefalia. Fíjense cómo no desarrolla, y eso da lugar
a retraso mental. Bueno, ¿qué más? Este es un estudio que se hizo en el año de 2000 al 2004 en la maternidad Percy Boland de aquí, no han vuelto a hacer más. ¿Qué han hecho? Han sacado sangre a todas las mujeres embarazadas que han asistido a la maternidad. ¿Y qué es lo que han buscado? IgG. ¿Para qué buscan IgG? Para saber si esa madre se infectó alguna vez en su vida de rubeola. ¿Qué encontraron? Negativos 139 de las 1500. ¿Qué quiere decir? Que esas nunca han tenido contacto con el virus de la rubeola. Positivos 1361, o sea el 90%. ¿Cuáles estaban mejor? ¿Cuál estaba mejor? Positivo. ¿Estos o estos? ¿Cuál es mejor estar, en este grupo o en este grupo? No, positivo. En este, pues, porque ¿qué quiere decir eso? Ya tiene inmunidad. Que ya tiene inmunidad para toda la vida. ¿No es cierto? Entonces, ese fue el estudio. Bueno, como en todas las virosis, tenemos métodos directos, que son la PCR, el cultivo celular, para buscar al virus, y generalmente los métodos indirectos, que son para buscar anticuerpos IgG, IgE. ¿Cómo es el pronóstico? En la infancia, ya dijimos, es mejor enfermarse en la infancia de rubeola. ¿Por qué? Porque queda inmunizado para toda la vida. Por ejemplo, si ustedes se han enfermado las chicas de rubeola, entonces ya no hay riesgo cuando se embaracen de que haya el síndrome de rubeola congénita. Pero, sin embargo, hay la vacuna que aplican en forma gratuita en los centros de salud de mujeres en edad sexual activa, desde los 15 hasta los 39 años. El que quiera puede ir, la que quiera puede ir a un centro de salud y vacunarse contra la rubeola, para evitar que cuando se embarace tenga el síndrome de rubeola congénita, ¿no? En la rubeola congénita depende de la gravedad de la infección. Doctora, ¿la vacuna cuánto tiempo de inmunidad da? Toda la vida, toda la vida. Ya solamente una vez se vacuna con la SRP. Refuerzos a los 5 años. ¿O de cuál vacuna me está hablando? ¿De la SRP? De la SRP que se aplica al año de vida. Sí. Sí. La que va junto con la parotiditis y el sarampión. Sí. Toda la vida. ¿Ya? En el caso de la rubeola, que solamente se aplique rubeola a la mujer, entonces esa también es una sola vez. ¿Ya? Entonces, en el caso de que se enferme de rubeola, el aislamiento es importante para no transmitir la infección. Si hay una embarazada y un niño con rubeola, hay que separar, ¿no? El tratamiento es sintomático, se da paracetamol, amantadina, a las mujeres gestantes no usar la amantadina, ¿no? Y hay que hacer diagnóstico diferencial con las otras enfermedades exantemáticas, como es el sarampión, el exantema, la roceola, la escarlatina, las erupciones que aparecen por alergias a cualquier medicamento o a cualquier, la dermatitis alérgica, uno tiene alergia y aparece el sarpullido, ¿no es cierto?, el exantema. Hay que hacer diagnóstico diferencial con todas esas otras que aparecen también un exantema. Aquí hay una diferencia entre sarampión y rubeola. Fíjense, ¿cuál dura más primero? Estos son los días. ¿Cuál dura más? ¿Cuál es la enfermedad más larga? El sarampión, la rubeola, fíjense, dura apenas una semana, máximo, 3-4 días. Pero fíjense la fiebre, ¿dónde sube la fiebre? Hasta 40 grados en el sarampión. En la rubeola no sube más de 38 grados. Fíjense el exantema dura mucho más en el sarampión y en la rubeola 3 a 4 días. ¿No? Como dijimos, el primer día no aparece y a los 3 días ya desaparece. ¿Qué otra característica? Las manchas de Koplik, importante en el sarampión. En la rubeola, la adenitis, o sea, la inflamación de los ganglios que se mantienen durante toda la enfermedad, el curso de la enfermedad. Conjuntivitis en el sarampión, coriza, en ambos aparecen coriza porque ingresa por la vía respiratoria. Bueno, eso sería, chicos. Esta es varicela, ¿no? Varicela. Fíjense, hay pústulas, ¿no? Pústulas.
¿no? Eso es sarampión maculopapular y eso es rubiola maculopapular, pero en forma difusa. ¿Ese para ustedes qué es? ¿Por qué? Porque tiene máculas, pústulas, fíjense, hay pústulas y hay pústulas, ¿no? Entonces, eso es varicela. Como les decía, en el caso de la rubiola, la triple viral. Y en el caso de la mujer en edad fértil, se pueden vacunar solamente para rubiola. Bueno, eso sería todo, chicos. Eso sería todo de SRP.